Y mi pizza llegó en menos de 20 minutos. Y justo recuerdo haber pensado, no puedo creer que al sistema le interese más que llegue más rápido mi pizza que mi medicamento. Esto no puede ser así. Y empiezo con esta inquietud, veo el tema de los drones y es que dije, claro, pues es que moverse por tierra es un problema porque tienen los semáforos, porque la persona en la moto se puede de pronto accidentar. A las motos les pasa casi no tan seguido, ¿no? En esta ciudad. Y yo dije, bueno, pues, pero si va por aire, esto puede funcionar. Hola y bienvenidos, soy Rick y como cada semana hablamos del irreversible en el mundo, la vida y los negocios. Hola Jorge, ahora ¿a quién tenemos de invitado? ¿Qué onda, Rick? Pues hoy conversamos con Francisco González. Él es economista y se puso a resolver algo que parecía imposible, que los hospitales, las aseguradoras, laboratorios y farmacias por fin se hablaran entre sí. Después de años dentro de Grupo Ángeles, uno de los grupos hospitalarios más grandes del país, fundó Cloud Health y hoy impulsa también Open Health, un movimiento con alianzas con Deloitte, GC1 y HL7 que busca construir la salud conectada en Latinoamérica. Así que, pues, bienvenido, querido Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, Jorge, ¿cómo estás? Un placer. Qué Hola gusto tenerte por Francisco, acá. bienvenido. Hola, hola. Oye, y es que realmente no nos vimos hace tanto tiempo y esta dinámica se dio bien rápido, entonces para nosotros un gusto tenerte. Sabemos que siempre andas bien ocupado y justo lo platicamos ahorita. En cualquier momento te echas a correr a algún estado o país a buscar la chuleta, entonces como buen emprendedor. Pero pues qué gusto tenerte por acá, Francisco. La verdad es que es un gustazo. No, el gusto es todo mío. Gracias por la invitación y espero que no los aburra ahí con mis pláticas demasiado extensas. Oye, seguro que a nosotros no, esperemos que a la audiencia tampoco, porque tú sabes que tú y yo nos podemos agarrar a platicar y nunca acabamos. Oye, pero para empezar esta conversación, algo que me encantaría profundizar es entender un poco de dónde nace tu amor a los números. Cuando yo he platicado contigo, si algo siempre termina siendo como un factor de la conversación es las matemáticas, los números, eres economista, de dónde viene ese interés. Y además un poco no solamente a los números, pero también como a la parte filosófica de los números. Entonces, cuéntanos. Híjole, yo no sé cómo llegué, porque siendo bien honestos, yo creo que voy a decepcionar a mucha gente. Eh, yo era muy malo en matemáticas. A mí no se me daban las matemáticas. Yo recuerdo que estaba en la secundaria y empezaba a ver álgebra y yo decía, no entiendo esta cosa. Así, simplemente no teníamos buena química, pero sí sabía algo, ¿no? Yo siempre fui rarito, después entendí por qué. Yo tengo autismo y una de mis grandes búsquedas en la vida ha sido entender el mundo, ¿no? Yo siempre he dicho, vivo en un mundo que no entiendo y que a veces no me entiende. Y yo quería dos cosas, que generar impacto y al mismo tiempo comprender. Y yo quería ser doctor. Ese era mi gran sueño, ser cirujano, porque yo creía que de esa forma impactaba al mundo de, la forma de una forma importante. Pero pronto me di cuenta de que esto no era así y es en la universidad que empiezo una administración de empresas. Yo ya había emprendido una empresa de textiles, hacía uniformes para escuelas privadas, tenía una marca de ropa deportiva para mujer principalmente, teníamos ahí unos locales en el bazar de Pericuapa. Y entro y me doy cuenta en la primera semana que administración no era lo que quería, y dentro de mi lista de materias tenía una materia que era macroeconomía. A partir de la primera clase yo supe, esto es lo que yo quiero. Igual no le agarro a los números, pero es lo que quiero. Y hice todo, hice mi permuta y busqué y logré cambiarme economía, ¿no? Y es a partir de ahí, y gracias a mi maestro de macro, que me explica
las matemáticas de una forma tan sencilla que no me costó nada aprender lo que durante años no entendía. Y de ahí nace ese amor por los números y por las letras, porque ya a ese nivel las matemáticas tienen más letras que números. Y ahí empezó todo, ¿no? Empecé a comprender los patrones y empiezo a ver lo que significa esta gráfica que luego vemos ahí en la bolsa de valores, ¿no? Que vemos que está haciendo esto y en realidad poca gente sabe lo que significa. Y me doy cuenta que los números están relacionados a las personas, ¿no? Y que era únicamente una forma de expresar el comportamiento y los sentimientos de las personas tomando decisiones. Y ahí nace mi gran amor, ¿no? Porque empiezo a comprender un montón de cosas, me caí el 20 y dije, wow, esto es lo que yo estaba buscando toda mi vida, literalmente. Entender un poco más a las personas, ¿no? Así es, pero de una forma un poco más indirecta, llamémoslo. O sea, a partir de ver su comportamiento y agruparlos como en bolsitas y a partir de ahí hacer estadística y entender por qué pasan las cosas que pasan y por qué no pasan las cosas que no pasan, básicamente. Claro. Y en cuanto a estos Oye, descubrimientos, Francisco, ¿qué fue de las primeras cosas que dijiste, wow, estos datos están increíbles? O sea, ¿qué fue lo primero que te sorprendió? Ya que empezaste a entender este juego de lo real con lo matemático. A mí me causó un impacto muy grande cuando de pronto justo me empiezan a explicar, ¿no? Me ponen varias gráficas así de la bolsa de valores, ¿no? ¿Y sabes qué significan estas velitas que les llaman las velas? Y yo, pues no sé, dinero, ¿no? Porque pues, yo pensaba que era eso, ¿no? Porque siempre está en función de valor y el valor de una empresa y de sus acciones, etcétera. Y me doy cuenta que no, que eran personas con avaricia y con miedo. Y me impactó muchísimo que eso no significaba dinero, sino que significaba sentimientos, ¿no? El famoso sentimiento del mercado. Y eso me voló la cabeza porque nunca me hubiera imaginado que eso fuera así. Para mí era el dinero que iba de un lado a otro. Pero es que para que ese dinero se moviera de un lado a otro, pues había analistas y traders y un montón de gente que escuchaba el rumor en la calle y esta parte fina y este lado humano de esos números, ¿no? Y esos números nada más representaban todo lo que estaba pasando pues básicamente, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Entre todas estas personas que se van dando tips, que van corriendo el rumor, y me pareció una locura, ¿no? Porque en mi cabeza eso no existía, eso no pasaba así, ¿no? Para mí todo pasaba en una oficina y así, gente tecleando numeritos y cosas así. Y de pronto te das cuenta de que es todo lo contrario, ¿no? Y que al final muchas de las decisiones que se toman ahí son completamente irracionales. y dijiste, o sea, y aparte es como, bueno, es que soltaste muchas cosas y como en nuestras conversaciones empezamos como entrar a la filosofía, ¿no? Pero o sea, has tocado varios puntos que creo que al final se empiezan a relacionar y es algo que, inclusive lo platicamos esto un poco con Eric Salazar, lo conoces bien, pero Sí, el tema de la importancia justo del relacionamiento, ¿no? Todo al final se termina volviendo una cuestión de personas. No, totalmente. por más que creamos, y ahorita dijiste algo, es como, no es lógico la toma de decisiones que se realizan, pero muchas veces, hasta cuando parece que estás perdiendo, estás ganando, y ahí es donde empieza a entrar como esta parte de lo ilógico que es ir y dejar a lo mejor hasta un negocio en la mesa, porque sabes que en el largo plazo eso es una decisión que te va a traer mejor retorno. En el momento no es lógico, en el momento no parece que esa es la respuesta correcta, pero, o sea, Rick, Francisco como founders, lo saben, o sea, si no te enfocas, o sea, de repente llega un cliente y te dice, güey, te voy a pagar tanta lana. Obviamente es lo que todos queremos escuchar, me van a pagar tanta lana, pero de Sí. repente te das cuenta que eso es lo que te va a llevar a desenfocarte por completo de tu core de negocio, ¿no? Entonces, o sea, no sé, como que me resonó muchísimo. Sí, a veces creemos que todo está medido, ¿no? Y a veces creemos que incluso la gente que nos dedicamos a los números o que estudiamos los números, porque
tenemos esa visión como muy cuadrada de la vida, pero en realidad es al contrario, muchas veces es mucho del feeling eh, y de, como dices tú, no todo lo que parece una oportunidad lo es, y a veces tienes que medir otras cosas. Para mí el propósito es una cosa muy importante y es bien difícil de cuantificar, ¿no? Como lo dices tú. Y creo que esa es una unidad de medida que te permite dejar algo y ir por otras cosas. En mi caso, creo que a lo largo de mi vida he tenido que sacrificar muchas cosas y, como dices tú, dejar en la mesa cosas que parecían valiosas en ese momento, pero que en realidad no hacían fit con lo que yo estaba buscando. Hablábamos de cómo yo inicié en administración y la verdad es que fue una decisión como, ahora que lo miro, arriesgada en ese momento, decir, no, ya no quiero esto porque me di cuenta que lo que quiero es esto, aun cuando ya me pasó un examen de admisión y toda esta cosa que es bien difícil y luego una permuta que es casi imposible, ¿no? Pero, pero hay cosas que vas sintiendo y que tienes que tomar el riesgo. Y creo que ese espíritu emprendedor viene desde ahí, ¿no? Desde muy temprano empiezas a tomar decisiones un poquito a lo mejor con el corazón, con las vísceras, con lo que vas sintiendo en el camino. Y al final, esto de escuchar a tu corazón, yo sí creo que es una parte fundamental, al menos yo me guío por ese principio. Dice mi psicóloga, ¿no? Hay un lugar dentro de ti muy escondido en donde solo tú sabes que está, que es donde están todas tus respuestas. Y creo que al final de cuentas todas las personas tienen ese lugar y deciden en función de eso, ¿no? Y a veces perder también significa ganar, porque hay que ser paciente. Creo que es como una plantita, ¿no? Pones la semilla y la riegas y riegas y la pones al solecito y no ves que dé un brote, ¿no? Y dices, híjole, pues yo creo que ya se murió, pero si tienes paciencia, al final sale ese brotecito y ahí comienzan las mejores historias. Tú ya habías emprendido, más chico, eh, en un negocio de textiles, ¿no? ¿Cómo fue, o sea, esa parte se relaciona con haber elegido un camino también totalmente comercial en los primeros años? O sea, eso te impulsó justo a elegir tener estos primeros puestos comerciales, a pesar de que justo a lo mejor, no sé, hoy te veo y me queda claro que sigue siendo comercial, pero también muy orientado ya a la parte técnica, ¿no? Entonces, un poco entender eso. Bueno, es que en realidad mi carrera comercial no formal empieza muy, muy atrás. Yo vengo de un contexto en el que tengo que trabajar desde joven, desde muy joven. Yo empecé a los 11, 12 años más o menos. Había la necesidad y prácticamente pues lo que podía hacer era intercambiar cosas. Entonces, desde muy temprano, como que esa semillita comercial salió en mí. Y las primeras cosas, o las primeras ventas que tuve fue en frío. Yo vendía zapatos en un tianguis. Uno de mis tíos tenía ahí pues, como un emprendimiento, ahora que lo entiendo así. Y era venderle en frío a la gente, ¿no? Porque la gente va pasando y va viendo cosas. Y era, hola, oye, ¿te gustaron estos? ¿Te llamó la atención? Pruébatelos, etcétera. Y desde ahí empieza esta semillita de empezar a intercambiar cosas, de convencer al otro, y sobre todo de aprender a identificar cuando alguien tiene interés en algo y empujar un poquito ese interés y adornarlo para que el interés crezca. Después, todo ese camino, mientras estudiaba y todo eso, siempre estuve vendiendo algo, ¿no? Que vendía dulces en la escuela, que vendía tareas, vendía lo que podía. Eh, y yo creo que desde ahí empezó todo. Y el emprendimiento viene también desde muy temprano. Me acuerdo que con unos primos empecé un emprendimiento. Nos gustaban mucho las patinetas y todo este tema del skateboarding. Y yo tenía un poco de dinero ahorrado y me dijeron, oye, vamos a hacer esto. Invertimos en patinetas americanas, en tablas. En ese entonces estaba de moda Flip y Habitat y todas estas marcas americanas, Pig, etcétera. Y comenzamos con un puestecito, igual en un tianguis ahí en Tláhuac, justamente. Y fracasamos terriblemente porque íbamos a un target que no podía pagarlo, ¿no? Era muy caro,
pero desde ahí viene el emprendimiento. Yo creo que se lo debo mucho a uno de mis primos que tenía este espíritu emprendedor, siempre estaba buscando qué, y siempre me invitaba a este tipo de cosas, ¿no? Posteriormente es cuando yo ya estaba trabajando formalmente, inicié como asistente personal de una gerente en una editorial, Ediciones SM, y poco a poco me fueron dando pues más responsabilidad, llegué a ser ejecutivo, etcétera, y empiezo a profesionalizarme en este tema comercial. Me acuerdo que la primera cuota de ventas que tuve fue de 16 millones de pesos. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer para vender 16 millones de pesos en libros? En un país en el que no leen, ¿no? Dije, no, me van a comer aquí, ya, se acabó. Y sorprendentemente me di cuenta que había un mundo de las escuelas privadas. Yo no sabía lo que era una escuela privada, siempre hasta ese entonces estuve en escuelas públicas, ¿no? Y empecé a ver toda la industria que había a partir de ahí, cómo se generaba ese interés, cómo se le hablaba a ese perfil de comprador, y también cuáles eran sus racionales de tomar decisiones. Nuevamente, como decimos, vuelves a las personas. Y yo creo que ahí todo termina relacionándose. Y una vez que empecé a ver que se trataba de personas y de relaciones, se me fue dando relativamente más fácil, ¿no? Porque era ponerme a ver ahora que estamos aquí en la llamada y veo lo que tiene atrás cada uno de ustedes, ¿no? Veo que, por ejemplo, a ti, Rich, te gusta el gaming porque tienes tu pantalla curva, eh, Jorge, veo que tienes por ahí unos retratos y todo esto. Entonces empezaba a ver en las oficinas de los clientes, y si veía un balón de fútbol americano o cualquier cosa, una medallita, empezaba la relación no de, oye, te vengo a vender esto, Claro. sino decirle de, oye, qué Conectar, ¿no? padre tu casco, oye, ¿te gustan los 49 de San Francisco? Sí, ay, a mí también, no sé qué, y cómo estuvo qué te pareció la pretemporada, y a quién le va, sí, justo a quién le vas, porque de pronto pues ya eliminan a tu equipo y ahora a quién le vas, ¿no? Bueno, pues al equipo que va contra el que lo eliminó. Y empecé a hacer relaciones, y a partir de esas relaciones generar toda una estrategia comercial, comprender a las personas y sus motivaciones. Yo creo que ahí es donde empiezo a entender realmente lo que era tener un perfil comercial. Y justo siempre toco este punto de los famosos jobs to be done, ¿no? Pero es que tú lo dijiste ahorita, ¿qué te motiva? ¿Qué es ese factor que te hace tomar decisiones? ¿Por qué quieres comprar algo? ¿Por qué? O sea, al final, y de hecho hace rato lo veía no, el otro día lo veía en una serie, pero era como este tema de la persona decía, es que no vendes un producto, los productos no existen, lo que existen son las personas y las personas son a las que le estás hablando, ¿no? No importa si estás vendiendo un gasoducto o si le estás vendiendo una hoja de papel. Al final, con el que estás interactuando y al que le vas a vender es a una persona, ¿no? Algo. Y es esto que estás diciendo, ¿no? Me encanta Francisco, o sea, y totalmente de acuerdo. Y oye, justo en ese sentido, con este proceso y de pronto entendiendo más a las personas, y hablando justo de este mismo término del que ahorita comentaba, es qué diferencia hay entre vender justo editoriales y empezar a vender productos médicos. Híjole, yo te diría que casi ninguna. Al final, sí tienes que estudiar muy bien tu producto y tienes que saber qué es lo que estás ofreciendo y el valor que esto trae para las personas, pero creo que lo dijiste muy bien. El común denominador tiene que ver con lo que busca el otro, ¿no? Oye, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando eficiencia? ¿Estás buscando cambiar de proveedor porque te quedó mal? ¿Estás buscando un precio más barato? ¿Qué sé yo, no? Entonces, para mí es un Oye, poco Francisco, pero similar en ese aspecto. hay una duda rapidísima. ¿Qué te llevó a decir, oye, cambio de nicho? O sea, porque entiendo que el producto al final es completamente diferente y que tal vez a la hora de la venta es muy similar, pero hubo algo en ti que dijo, oye, creo que de aquí del tema editorial, no, mejor vámonos a un tema
clínico o solamente fue porque se dio? Fueron cosas que se dieron, ¿no? O sea, paso del tema de los libros a lo textil. Y justamente paso a lo textil porque nuevamente este primo con el que ya había fracasado anteriormente me vuelve a invitar y vuelvo a caer. este, eh, y después de que pasa lo textil, yo decido ya no continuar por diferentes razones y despidiéndome de un director de una escuela, estoy en la sala de espera, ya iba a pasar con él para despedirme y me dice, oye, pero espérame porque tengo un asunto con una mamá. Ah, bueno, sí. Me dice, mientras platica con el señor. Y había un señor justamente ahí sentado también en la sala de espera. Y dije, bueno, pues yo voy de obediente y le hago la plática al señor, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y tal. Entonces empieza a platicarme que él hace campañas de salud visual para escuelas y empresas, y me platica del negocio, y me parece bien interesante, y dentro de la plática me dice, oye, es que me falta estructura, etcétera, y dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer juntos. Inicié como siendo consultor y terminé asociándome con él. Dura poco tiempo porque no terminamos por hacer fit, pero me di cuenta de que había un negocio interesante en la salud visual. Y como yo ya había hecho los materiales, porque le puse sofisticación a todo esto, ¿no? Porque me acuerdo que los materiales que tenía en ese entonces parecían hechos como en Word Art, ya sabes, de estas letras que Sí, son como en arcoíris y cosas así. Y yo decía, las no, pues es 3D que si no raras, vas... ¿no? Exactamente. Que nadie quería Eh, usar. ¿Mande? Las que nadie quería usar, ¿no? Que Sí, las siempre tenía que estabas usar. escogiendo solo una porque era la buena. Todas las demás eran horribles. Exacto. Y la que él usaba de todos modos era horrible, y eso que era la buena. Entonces, entonces pues literal, me voy ahí por el metro Chabacano, a la zona que se conoce como el Algarín, ya con una idea, porque pues, yo en ese entonces, aunque ahorita estamos en temas tecnológicos, pues yo no sabía nada de tecnología, y yo lo que tenía era pues mis manos para dibujar mis ideas y cuadernos o hojas de papel. Entonces dibujé ahí unas cosas, los llevé ahí, me lo diseñaron ya bonito y todo, y armo una serie de materiales que la verdad es que se veían muy pro. Eh, y ya teniendo todo esto dije, bueno, no funcionó con esta persona, pero pues ya tengo los materiales, ya sé cómo se hace este negocio, pues vamos a intentarlo. O sea, si él puede, yo puedo, porque pues no tiene nada que no tenga yo, ¿no? No tiene un ojo extra ni una mano extra, así que no veo la diferencia. Y me voy con los materiales a tocar puertas y la primera puerta que toco me la abren. Y ahí empiezo con el tema de salud visual. Y es como entro al tema de la salud, me empiezo a especializar en todo lo que tenía que ver con salud visual, etcétera, y me empieza a ir muy bien. Por cosa del destino, me llega una llamada de alguien en un grupo de hospitales, no sé si puedo decir marcas, pero de un Claro, grupo de claro. hospitales muy importante, de Grupo Ángeles, y me dicen, oye, te recomendó un ex jefe tuyo de la editorial. Ah, bueno, te puedo ayudar. Y ella me dice, oye, queremos entrevistarte porque estamos buscando un perfil como el tuyo. Bueno, ya voy en la entrevista. Y dentro de la entrevista llegamos a un acuerdo. Me pareció fascinante porque podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero ahora para una empresa que tenía un respaldo gigantesco, ¿no? Y además de otras cosas que me parecen interesantes porque, como les comentaba, yo quería ser doctor. Entonces dije, bueno, la vida no me llevó por el tema de ser doctor, porque tengo un pulso terrible, entonces hubiera matado a alguien ahí, hubiera volado una arteria, pero puedo participar del mundo de la salud más de lleno en esto. Y empiezo a trabajar ahí. O sea, paso a lo clínico por platicar con un tipo en una sala de espera, básicamente. Está increíble. Justo es como estar en el momento adecuado, ¿no? O sea, como que todo se va hilando, ¿no? Siempre las cosas se van hilando para llegar a un punto. Y ahorita que tocas precisamente este acercamiento que ya tuviste hacia la parte de salud, y, y- y-
y empiezas a involucrarte ya con un grupo hospitalario además tan importante, algo que me genera mucho interés es cómo, qué es lo que mueve realmente a un grupo de ese tamaño. Y no que la salud no los mueva, obviamente, pero ¿cómo priorizas la toma de decisiones en una estructura de ese tamaño? Porque puede ser la optimización, puede ser la optimización, la innovación, perdón, puede haber como diferentes factores, ¿no? Que hacen que se tomen decisiones. ¿Qué es lo que mueve a una estructura de ese tipo con además un renombre pues ya súper consolidado? Híjole, son muchas cosas y lamento romper corazones y ya sé que todo el mundo va a decir que no, pero tú que me conoces ya sabes que correcto no es algo que me defina, ¿no? No soy políticamente correcto, Dios no me dio ese don. Eh, la toma de decisiones de estos grupos tiende más hacia el hospitality, funciona más como un hotel que como algo enfocado directamente en la salud, ¿no? Yo siempre he dicho que la salud en los hospitales es una consecuencia más no es el inicio de todo. Porque al final un hospital lo que hace es que renta consultorios para médicos especialistas para que a partir de de la base de sus pacientes que tengan y las necesidades que tengan estos pasen de la torre de consultorios a un tema hospitalario, ¿no? Entonces, aquí se divide torre de consultorios y hospital. Torre de consultorios alimenta al hospital, ¿no? Porque cuando una paciente, por ejemplo, que está embarazada, que viene de parte del área de ginecología, de un ginecólogo, pues entonces termina en un parto, ya sea cesárea o parto natural, en la parte del hospital. Ese es un poquito el esquema que tienen los hospitales, ¿no? Generar esta productividad a partir de la consulta para que termines en un laboratorio clínico, que te hagas tus estudios ahí, en una hospitalización por un evento programado o incluso en una hospitalización por un evento de urgencia, ¿no? Es un poco el racional. Y siempre se basa en temas de productividad. ¿Cómo lo hago para que lo que está aquí no se me vaya, por ejemplo, y se hagan los estudios al chopo, o se vayan y se operen en el hospital San Juanito, que es mucho más barato que por ejemplo, en Ángeles, ¿no? Entonces, eh, la brújula se mueve en función de cómo puedes dar el mejor servicio y cómo puedes dar una oportunidad en el momento para que el paciente tome la decisión de comprar directamente dentro del hospital. Porque una vez que sale del hospital, es muy difícil que vuelva, por ejemplo, para comprar su medicamento en la farmacia o para hacerse los estudios de laboratorio dentro del hospital, ¿no? Entonces, se trata mucho de entender el momento y la urgencia de las cosas para poder eh, dirigir al paciente hacia una oferta que tú puedas lanzar que sea atractiva en ese momento. Ok, entonces ahí llevaste del tema de estar leyendo a tal como llegarle a las personas, por así decirlo, a también como ver todo el ambiente, ¿no? Todo el ecosistema del hospital y cómo mantener de cierta forma en un loyalty a las personas. Y este dato que mencionas es súper complejo, ¿no? Porque creo que una persona que va a un hospital casi nunca va por algo muy divertido, ¿no? Y a veces lo que menos quiere es comprar algo, sino simplemente tiene que gastar porque lo necesita, ¿no? Es más necesidad que te salga las ganas de ir y decir, voy a estar ahí viendo a ver qué compro. ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Cuál fue uno de tus puntos más complejos en ese estilo de venta? Porque después de esto que comentamos, creo que se tornó en algo 1000 veces más complejo, ¿no? Totalmente, sobre todo porque en el hospital tienes dos clientes, ¿no? Tienes el cliente médico, que es al que tienes que incentivar, ¿no? Para que los médicos es conocido que, aunque tienen su consultorio en el Ángeles, también tienen su consultorio en el Star Médica y aparte tienen el consultorio que tienen al ladito de su casa y siempre están viendo cómo pueden generar más, sobre todo porque ellos están anclados a su tiempo, ¿no?
Ellos generan en función del tiempo que pueden consultar a un paciente o el tiempo que pueden pasar en un quirófano. O sea, su activo es el tiempo. Y muchas veces no hay tanta lealtad, ¿no? Porque están en tantos lados que siempre están viendo dónde puedo sacarle mayor productividad a mi tiempo. Y por otro lado, tienes al paciente que también toma sus propias decisiones en función del presupuesto que tenga, del seguro que tenga y la cobertura y en dónde lo cubre este seguro. Entonces se vuelve tremendamente más complejo porque es hacer match entre dos actores que tienen incentivos totalmente distintos, ¿no? Y ahí creo que el único común denominador que los une es la confianza. La confianza del médico en la institución en la que está, en los aparatos, en el equipo que ya conoce, ¿no? Su equipo de enfermeras, sus asistentes, etcétera. Y también la confianza que tiene el paciente en su médico. O sea, que lo que el médico le diga pues, va a ser una verdad, es una fuente de verdad para el paciente. Y también pues cómo se sienta él con la institución, ¿no? Si confía en la institución y en la calidad del servicio que le va a dar, ahí es donde estos dos mundos se unen. Entonces, una de las cosas que me tocaba trabajar mucho era cómo generar esa confianza hacia ambos lados. Cómo logramos una consistencia en todo lo que hacemos para que esta confianza termine permeando en estos dos actores. Ahorita que mencionabas el tema de los incentivos, además, o sea, sumando a este punto que tú das, es como los incentivos que tienen el uno y el otro son totalmente opuestos. Porque el médico, como tú lo decías, lo que quiere es, de alguna manera, pues, hacer rentable su hora hombre. Pero el paciente lo que quiere es que les salga lo más barato posible lo que sea que va a gastar en este espacio donde, como ya lo mencionaron, pues no es divertido o no estás ahí porque fuiste de paseo, ¿no? Fuiste por alguna necesidad de salud. Entonces, justo de pronto pasa que este doctor te dice, pues me voy a la clínica que está por mi casa, ¿no? Que también opero ahí y que te va a costar una cuarta parte de lo que te va a costar aquí, ¿no? Entonces, y como dices, pues o sea, si hay una fuga ahí de posible negocio para el hospital, si lo quieres ver así, porque a lo mejor te estuvo atendiendo, sí, en el consultorio del Ángeles, pero ya para la operación, que es donde va a ser lo más rentable para el hospital, pues se lo llevaron a la clínica que le pueden hacer pues cualquier operación en una parte de lo que le costaría en el Ángeles. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí es donde juega el tema que les decía de la confianza, ¿no? Grupo Ángeles, durante toda mi estancia y hasta el día de hoy siguen haciéndolo, eh, buscan siempre generar confianza en ambos lados y creo que han logrado hacerlo muy bien a través de los tratos exclusivos que tienen, ¿no? Por ejemplo, la famosa máquina Da Vinci, que es este robot que te opera con mínima invasión y un nivel de precisión increíble y que parece que el doctor está jugando ahí a las maquinitas con los joysticks, ¿no? Sin tener que meter las manos ahí entre todo el triperío de las personas, básicamente. Eh, y hoy, por ejemplo, que tienen en Ángeles Pedregal, tienen en el centro de la torre de especialidades como una vitrina gigantesca en donde está un laboratorio de Abbott, que es un laboratorio eh, pues, autónomo, podríamos decirlo. Entonces te sacan tu muestra de sangre y tú ves cómo pasa por ahí, y da vueltecitas y se procesa, ¿no? Y son este tipo de cosas las que este grupo ha logrado hacer muy bien, traer tecnología en cuanto a los aparatos para cirugía, para diagnóstico, para laboratorio más innovadores y lograr exclusividades durante un periodo de tiempo muy amplio, ¿no? Y al mismo tiempo, hacia el paciente le generan esta confianza de una manera bien interesante, que es, creo que todos tenemos conocido, que es
si buscas al mejor neurólogo, si buscas al mejor cardiólogo, si buscas al mejor lo que sea, casi siempre te van a decir que está en el Ángeles, en alguna de las sucursales, ¿no? En el Ángeles Pedregal, en el Ángeles Interlomas, en alguna de sus sucursales. Y han logrado hacerlo muy bien. Permearon tanto en la cabeza de la gente en si es Ángeles es calidad, que en algunos casos y para el target al que van, termina el factor del dinero pasando a un segundo lugar. Y sobre todo porque también se enfocaron en el mercado de los pacientes con seguro. Entonces dices, bueno, si tienes seguro, pues no te preocupes, el costo ya no va a ser un problema para ti porque pues alguien más se encarga de pagar. Al día de hoy, para ti, ¿qué es lo que falla en este sistema hospitalario que a la fecha no se ha logrado resolver? Yo creo que tiene que ver con la parte que verdad importa, ¿no? Que es, atienden tantos pacientes y es un volumen tan bestial de pacientes, o sea, tengamos en cuenta que, por ejemplo, tan solo Grupo Ángeles hoy tiene 31, 32 unidades, ya ni siquiera, ya dejé de contar, ¿no? Más otras clínicas pequeñas que ha ido adquiriendo. Eh, y pasa tanta gente y volúmenes de datos gigantescos, ¿no? Porque tienes todo lo que pasó en la consulta y todo lo que pasa en la parte del hospital. Y todos estos datos, más allá de darte como una estadística que no te sirva para nada, te ayudan con cosas bien sencillas, ¿no? Como el tema del seguro. El tema del seguro es terrible porque cuando te dan tu alta, o sea, llega el doctor, ya te operaron, pasaste tu recuperación, fantástico. Y te dice, ya te doy el alta, o sea, clínicamente ya estás bien, o ya te puedes pasar a recuperar en tu casa, ¿no? Ya no tienes que estar en el hospital. Pero entonces empieza un proceso que más o menos, en el mejor de los casos, dura 8 horas. Y es absurdo tener que pasar tanto tiempo para que te saquen, ¿no? Yo creo que en esos procesos es donde hace falta muchísimo trabajo de parte, no solamente de este grupo, sino todos los grupos hospitalarios tienen ese mismo dolor y casi en todas las regiones del mundo es la misma historia. Entonces yo creo que ahí en esta parte del qué pasa después de que ya te atendieron, de que tu salud mejoró, que tu situación ya fue atendida, ahí es justo el talón de Aquiles. Ahí es donde todo lo administrativo termina, yo lo digo, fastidiando el trabajo de más de 20 personas, porque te atienden como rey o como reina, según sea el caso, pero ya el proceso de salida te arruina toda la experiencia. Porque esperar 8 horas es, o sea, yo no conozco a alguien que diga, uy, qué divertido, ¿no? O sea, aparte de Sí, que me claro, siento mal y que estoy cansado y que mi familia está aquí, pues ahora tengo que esperar 8 horas para que me dejen salir. Estoy claro. secuestrado, ¿no? 8 horas. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué fue lo que detectaste o encontraste o que descubriste en el sistema de salud que te hizo justo salir de este espacio que de alguna manera te daba también mucha seguridad y además, como ya lo comentabas, pues esta oportunidad de emprender para, para seguir emprendiendo y darle todo tu tiempo precisamente a lo tuyo? Pasaron dos cosas. Número uno, yo sentía un tope de crecimiento, ¿no? Ya no sentía que yo tuviera oportunidad de seguir creciendo ahí porque pues, lo que sí era mi jefe. Y mi jefe, yo no le veía muchas ganas de irse a ningún lado. Entonces dije, bueno, esto está complicado. Y número dos, que aunque en ese grupo se innova mucho en temas de aparatología y todos estos robots grandiosos que tienen en la mayoría de sus sucursales, el problema es que la tecnología para llevar todo el proceso administrativo es casi inexistente, ¿no? Y yo siempre estaba proponiendo cosas porque pues, tengo espíritu de emprendedor desde muy temprano, como ya lo había platicado. Entonces empecé a proponer cosas, quería que hiciéramos verdadera innovación, que empezáramos a conectar. eh, Sobre todo un dolor que yo tenía y que ya me tenía muy fastidiado era que lo que pasaba en torre de consultorios y lo que pasaba en hospital estaba completamente desconectado, porque a mí me pedían que hubiera una productividad, es decir, que de aquí para acá pasaran cierto número de pacientes y se generara una facturación determinada.
y me decían, bueno, pues, ¿y cuál es, cómo vas a calcular la cuota de todos los vendedores y las unidades que tenemos para el siguiente año? Yo decía, bueno, pues es que me toca casi adivinar y hacer cálculos que son poco realistas, porque era como aventar una moneda al aire. Dime qué va a salir, ¿no? O sea, como bien le puedo atinar, como no. Porque no sabía lo principal. Primero, ¿cuántos pacientes están llegando? ¿Qué tipo de paciente? Y en qué estado de su tratamiento estaban para saber si iban a pasar o no a un tema hospitalario, ¿no? Entonces, yo no sabía si el que había entrado tenía una gripa y pues iba a ir a su casa con un tratamiento o si iba a terminar en una cirugía. O pongámoslo muy específico, imagínate que fuera pura tema de ginecología, ¿no? Bueno, pues de todos modos yo ni siquiera sabía cuántas personas estaban entrando, cuántas mujeres estaban entrando, ni en qué periodo de su embarazo estaban. ¿Estaban en el mes 1? ¿Están en el mes O si 8? estaban embarazadas, ¿no? Claro. O si O si estaban no estaban embarazadas, embarazadas, exacto. claro, no había necesidad de que fueran a ningún lado, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, claro. era algo que me dolía mucho en mi trabajo porque pues, yo calculaba las cosas así como quien calcula el clima chupándose el dedo a ver si el viento sopla por algún lado. Al aire. Al aire, exactamente. Entonces, mi tecnología es que yo mandaba a un pasante así el recurso humano más barato que tuviera y le daba un contador de mano, de estos que le das clic. Entonces le decía, mira, esto es bien sencillo. Te vas a parar en la puerta de la torre de consultorios. El problema es que a veces tienes varias salas, entonces a veces ocupaba más de uno. Y vas a contar cada vez que entra una persona, uno. Si entra una pareja, uno. Y si entra una familia, uno, porque típicamente solo se va a atender una persona, pero va Claro. acompañada. Y en función de ese volumen de los contadores que yo ponía, pues más o menos calculaba. Entonces, para mí era increíble que no tuviéramos una herramienta que nos permitiera saber qué estaba pasando aquí y la excusa era que la torre de consultorios es independiente, pues como los doctores pagan su renta, pueden hacer lo que quieran, básicamente tienen Sí. independencia, ¿no? Como Y esas cowork. fueron, exactamente, es como un coworking, pero de doctores. Y es, o sea, pasaron todas esas cosas y al no sentir, me he escuchado, porque aparte el grupo tenía, en ese entonces tenía dos empresas de desarrollo de software y aparte un área de TI interna. Yo no concebía cómo es que teniendo todo ese recurso a la mano no podíamos hacer algo para que eso sucediera. Y entonces llega pandemia. Y ahí era más necesario que nunca tener el entendimiento de esto, porque teníamos la sala de urgencias que reventaba de gente que tenía una gripa, pero que creía que se iba a morir, en los consultorios, doctores que no iban porque no se querían exponer, ¿no? Y dada la independencia que tienen, pues podían elegir no ir. Entonces se volvió muy complicado. Mucha gente cree que la pandemia fue como el gran negocio de los hospitales. En realidad fue una época complicada porque los insumos estaban subiendo de precio, muchos insumos que venían de fuera pues no podían pasar porque las barreras de las fronteras empezaban a cerrar y a tener muchos controles. Y fue una época bien complicada, ¿no? Y los insumos empezaron a dispararse en precios, los guantes, los cubrebocas, todo lo que se ocupa dentro de un hospital empezó a tener precios disparados, Sí, sobre todo porque lo utilizabas muy poco tiempo y lo tenías que desechar justamente por el riesgo sanitario. claro. Y dentro de eso, pues suceden un par de estrategias fiscales que se utilizan dentro de eso, ¿no? Porque son matrushkas gigantescas de razones sociales que hay dentro de los hospitales. O sea, no te vas a encontrar una sola razón social, hay una razón social para casi cada cosa. Y vi la oportunidad pues de irme, ¿no? Porque justo creo que la pandemia nos hizo pensar muchas cosas a todo el mundo, nos cuestionamos cosas, y una de las cosas que yo me preguntaba es si yo quería seguir haciendo esto. Y encontré la respuesta en mí y era que no, que yo ya tenía otras inquietudes y que
aunque estaba muy agradecido por la oportunidad que me había brindado de conocer este mundo clínico y de acercarme lo más posible a ser doctor que podía, ¿no? Que estar viendo el pulso del sistema de salud, pues yo quería algo más. Quería primero poder crecer y segundo, quería que verdaderamente pudiera haber una velocidad y una forma diferente de abordar todo este ecosistema. Dar mayor celeridad, dar mayor transparencia y sobre todo mayor eficiencia a todos estos procesos, ¿no? Sobre todo en un momento en el que había tanto caos. Y es que en ese momento decido salirme sin tener un plan B en realidad. Solamente lo único que yo sabía es que ya no quería estar ahí. Y me fui. Así, pacté mi salida y me fui. Todo el mundo pensó que yo me iba a ir con la competencia. No me cansé de repetirlo. Dije, no me voy a ningún lado. Es más, no sé qué voy a hacer con mi vida. Eso es lo que yo decía. ¿Pero dónde te vas? Me voy a ir a mi casa a entender qué voy a hacer con mi vida. No lo sé todavía, ¿no? Estamos en medio de una pandemia mundial. Están pasando muchas cosas. No tengo idea. Y es ahí cuando salgo. Justo, Frank, en ese momento sales a fundar, bueno, entiendo que sin ese conocimiento de qué es lo que ibas a hacer, pero cuando sales, terminas fundando una startup. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo fue ese proceso y qué, o sea, supongo que mucho tiene que ver con estos dolores que tú ya veías de eh, de la información que no llegaba de un punto A a un punto B, o cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Fue un poquito más largo que eso porque la iluminación no me llegó tan rápido, ¿no? Eh, llegó a medias, llamémoslo. Recuerdo que empieza el tema de los drones también en ese entonces, empieza a tomar como mucha popularidad con DJI, esta marca tan importante hoy. Y nace, yo siempre, o sea, mi motor siempre tiene que ver con el fastidio, ¿no? Me fastidio de algo y entonces digo, bueno, lo voy a arreglar yo. Entonces, a mí me enfermo, ni siquiera me acuerdo de qué, pero pido un medicamento, creo que fue a Farmacia San Pablo, Farmacia de Rodolfo, la verdad es que no me acuerdo. Y estaba a 450 metros del departamento que vivía en ese entonces. Y me dicen que tiempo de entrega era de 3 horas. Y me pareció absurdo, dije, no puedo creerlo, me siento mal, quiero mi medicamento ya. Si voy caminando, me hago 15 minutos. No me digas que me entregas en 3 horas porque pues vas a mandar a una persona en motocicleta. Va a llegar en 3 minutos como mucho. Y ese mismo día habíamos pedido pizza para cenar y mi pizza llegó en menos de 20 minutos. Y justo recuerdo haber pensado, no puedo creer que al sistema le interese más que llegue más rápido mi pizza que mi medicamento. Esto no puede ser así. Y empiezo con esta inquietud, veo el tema de los drones y es que dije, claro, pues es que moverse por tierra es un problema porque tienen los semáforos, porque la persona en la moto se puede de pronto accidentar. A las motos les pasa casi no tan seguido, ¿no? En esta ciudad. Y yo dije, bueno, pues, pero si va por aire, esto puede funcionar. El problema es que Ciudad de México está llena de cables por todos lados, ¿no? Entonces dije, bueno, esto no es viable aquí, pero ¿dónde sí es viable? Y empiezo a ver que gran parte de Guadalajara ya tenía una planificación y ya habían empezado a tomar acciones para meter el cableado por debajo de la tierra. Y dije, pues aquí sí puede ser fructífero. Me mudo a Guadalajara para entender todo eso y caminar las calles y ver las tendencias de consumo. Y empiezo a idear por ahí un par de cosas y dije, bueno, pero eso va a necesitar tecnología para poder pedirlo, porque también luego marcabas a la farmacia y en lo que te contestaban, dije, bueno, esto tiene que ser diferente. Tiene que haber una plataforma en donde yo desde mi celular pueda pedir mi medicamento y listo, me llegue por aire básicamente y me lo entreguen rapidísimo. 5 minutos debe de ser suficiente para que me entreguen mi medicamento. Pero para hacer la plataforma necesitaba saber de tecnología y yo no tenía idea de cómo hacer tecnología. Pero nuevamente tenía
un bonche de hojas blancas y unos plumones de colores gigantescos que me compré y un Y par de bastante escuadras. inquietud. Y bastante tiempo libre, ¿no? Porque pues estaba desempleado. Por cierto. Y me pongo a dibujar, pantalla por pantalla. Entonces, y le empiezo a poner los botoncitos y una explicación. Este botón cuando lo picas hace esto. Y entonces, pantalla 1.1, pantalla 1.1. ¿Qué es lo que pasa cuando le picas al botón? Terminé con un bonche gigantesco de hojas blancas con pantallas dibujadas a mano. Y ya que tenía eso, dije, bueno, pues necesito a alguien que lo haga y lanzo una convocatoria en Instagram y les digo, esta marca se llama así y hace esto y quiero que dibujen la identidad de esta marca de acuerdo a estos insights que di. Salí como un concurso, les pedí que pusieran marca de agua para que no sintieran que quería aprovecharme de su trabajo. Aplica un montón de gente y veo una diseñadora que hace fit perfecto con lo que yo me estaba imaginando y tenía esta misma visión, ¿no? Como de lo que la marca significaba. Y empezamos a trabajar juntos y empieza a digitalizar todas estas hojas dibujadas y se le da forma. Al mismo tiempo convenzo a un programador que tenía un equipo de asociarse conmigo y es gracioso porque lo consigo en Bumble. Bumble tenía una parte que se llamaba Bumble Biz, como de Bumble Business. Entonces era un match con gente que quería hacer negocios. Entonces hago un match ahí con este programador, sí, en una aplicación de citas, increíble, ¿no? Pero así es la vida. Eh, y empezamos a trabajar juntos en todo esto, sacamos esta idea del software y en el tiempo va mutando y le vamos metiendo más y más cosas. Yo, haciendo la historia corta, pues, todo un fracaso porque lanzamos, ¿no? Me acuerdo que hice hasta un webinar al que pues, se conectó mi novia en ese entonces y un par de amigos, pero nadie más. Y terminamos teniendo como 5 usuarios, una cosa así. Entonces, un terrible fracaso, porque no había una experiencia hacia el usuario. En realidad no estábamos pensando en qué es lo que quería la gente. Nació a partir del assumption, ¿no? Claro. Eh, y bueno, esa fue la historia de cómo troné ese primer emprendimiento tecnológico, pero lo que saqué es que ahora ya sabía cómo se hacía tecnología. Ya sabía que necesitaba programadores y metiéndome a las reuniones técnicas y todo esto, pues empecé a entender de este mundo. En ese entonces, uno de mis vecinos trabajaba en una consultora y le entendía muy bien a este tema. Y me dice, pues no te preocupes, a veces se fracasa y me invita a hacer consultoría con él. Y en ese periodo entro a esa consultora y empiezo a trabajar con empresas de tecnología. Incluso algunas que no eran de tecnología, como Pilgrim's Prime, ¿no? Los de los pollos, básicamente, etcétera. Y empiezo a conocer un poquito más de los procesos internos que se manejan, en cómo se toman las decisiones. Con las de tecnología empiezo a ver cómo se va creando esta tecnología, cómo iban haciendo cosas chiquititas, iban probando y poco a poco iba creciendo en el tiempo, ¿no? Termino de una manera muy graciosa esa etapa de mi vida cuando llego con unos emprendedores que tenían unas patentes para gimnasio. O sea, Ok. yo tenía muchas vidas, Sí. sí. Una locura, unas máquinas que no necesitaban meterle discos. O sea, tú le programabas en una pantallita, le ponías qué peso le ibas a poner a tu ejercicio Y cambiar el peso. eh, y solito ponía el peso, te decía, poniendo peso en 3 2 1 y era como con aire comprimido y condensado. Era una forma bien interesante. Y como siempre estuve en el deporte, pues me interesó mucho y empecé ahí, se les termina el presupuesto y les dije, bueno, me gusta tanto lo que están haciendo que hagamos algo, denme
una parte de la empresa y continuamos trabajando. Continuamos trabajando y logro un exit. Eso termina estando dentro de Fitzy, de estos gimnasios. Se le vende al dueño de Fitzy, que también es el dueño de Sports World. Ok. Y con eso, estuvo loquísimo. Con eso tomo un exit y tengo la inversión necesaria para fundar nuevamente otra empresa. En el camino, un amigo mío empieza también un tema tecnológico de impuestos. Comienzo con ellos a la par que yo estaba tratando de descubrir qué quería hacer nuevamente en salud, porque yo me enamoré del sector salud. Y en este grupito de gente había un señor de 60 años que como le sabía la tecnología, había trabajado en Claro como vicepresidente de TI, y me empieza a hablar de inteligencia artificial. Y ahí todavía no había el boom de ChatGPT y ni siquiera se escuchaba de Claude, ¿no? ChatGPT era como lo más conocido y todavía era como underground. Me da mucha pena admitir esto, pero yo era como de estas viejitas, ¿no? Que decían, no, no, eso es del diablo. Y decía, no, eso es una... Qué pena. Yo decía, no, eso es una burbuja, no va a funcionar. Y cuando ellos estaban buscando, qué equivocado estaba. Cuando ellos estaban buscando inversión, una de las cosas que les había pedido lo que hoy es lo que hoy es High Ventures, que antes se llamaba All VP, era que tuvieran un componente de inteligencia artificial. Y dentro de mi ignorancia, pues métanle un chatbot que te pregunte cosas y ya con eso cumplen el requisito. Porque yo me encargaba del diseño de producto, porque era el que más experiencia tenía de diseño de producto en ese entonces, de ese grupo, ¿no? Al final no resulta la relación con ellos, pero Jaime, que era esta persona de 60 años, me empieza a meter en la cabeza en cada sesión el tema de inteligencia artificial, me empieza a mandar papers, los estudio, y me doy cuenta que tenía todo que ver con lo que yo había estudiado. Y empiezo a ver inteligencia artificial como algoritmos matemáticos más que como un hype que en ese entonces en ese círculo había. Qué bueno que me encontré a Jaime en la vida, porque me tomo un curso de Platzi acerca de ese tema y le invierto, creo que $30 era lo mínimo que le podías invertir al API de OpenAI en ese entonces. Entonces le pongo $30 y me armo un botcito para hacer triage, que es un proceso en el que normalmente te lo hacen en los hospitales, ¿no? Te hacen varias preguntas, es una batería de preguntas y conforme vas respondiendo, entonces con un semáforo, dependiendo de las respuestas, se te asigna un valor entre urgencia real, una urgencia sentida, que es lo que la gente cree que tiene una urgencia, pero en realidad no lo es, o te pueden atender mañana en la torre de consultorios ya que haya un médico disponible. Entonces, lo hago justamente para resolver este problema del embudo que se hacía en las salas de urgencia. Y voy con una clínica pequeña que tenía cerca y le dije, oye, estoy haciendo esto, lo quiero probar, seguramente me voy a equivocar y quiero que me ayudes a equivocarnos juntos y descubrir cómo esto puede ser valioso. Y ahí inicia este emprendimiento en el que hoy estoy hoy día. Entonces, tuve que pasar como por varias cosas y aprender de terceros para poder empezar a poner la semillita de lo que hoy es un emprendimiento que lleva poco más de 3 años. Francisco, para ponernos en línea de tiempo, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de el 2020, finales de 2022. Súper. O sea, justo Okay. Fue ahora sí saliendo. octubre de 2022. Sí, justo había salido, no sé, 6, 8 meses ChatGPT, aprox, 2022. Y pues fue en ese periodo de tiempo, ¿no? Que te pusiste a hacer pruebas. Ok. Así es. Oye, y bueno, primero ustedes se llamaban Wicker, esto se convirtió en Cloud Health. Eh,
antes de abordar el por qué le cambiaste el nombre de la marca, eh, cuéntanos un poco de qué es la interoperabilidad, porque creo que esta es una palabra eh, súper importante para ti y para lo que es tu negocio. La interoperabilidad es cuando puedes hablar un mismo idioma entre datos. Hablando de datos es cuando puedes hacer que todos los datos que parecen no tener relación los conviertes en una misma cosa. Para poner un ejemplo, cuando nosotros vamos al doctor, algunos en la nota médica te ponen paciente de masculino, 32 años, que refiere dolor de cabeza. Y si tú vas a otro doctor con el mismo padecimiento, otro doctor lo puede poner paciente masculino, 32 años, que refiere migraña. Y otro lo puede llamar jaqueca. Y a lo mejor en la sierra de Oaxaca alguien le puede poner dolor de cholla, ¿no? Y parece que están hablando de cosas distintas, pero todos se están refiriendo a un mismo concepto clínico, que para eso ya hay estándares internacionales para nombrar estas cosas. Y la interoperabilidad es eso, poder darle un mismo nombre a cosas o a una misma cosa que es nombrada de formas diferentes. Y se le pone un numerito, en este caso 0086, que está asociado al concepto clínico cefalea. Entonces, ese dolor de cholla, dolor de cabeza, jaqueca o migraña, ahora significan cefalea. Esto permite que de ese software que a lo mejor utilizó el doctor de farmacias del ahorro que te atendió, cuando comparta esta información con el Ángeles que ahora va a atenderte, entonces pueda pasar de un sistema a otro, porque este sistema está hecho bajo ciertas reglas, pero el sistema del Ángeles es bajo otras reglas. Entonces necesitas poder traducir esta información. Y la interoperabilidad es eso, que a través de estos códigos, y volvemos al tema de los números, a través de números, podamos darle una identidad a un concepto. Eso es interoperabilidad, la capacidad que tenemos de compartir información de un sistema a otro sin tener que tener todos estos nombres diferentes para nombrar algo y darle un mismo nombre o tener un mismo idioma, por decir algo. Sí, es pura traducción como lo acabas de nombrar. Y esta traducción, eh, ¿cómo se ve reflejada ya en una operación diaria, Francisco? O sea, entendemos que el producto te ayuda mucho a recabar toda esta información, pero ¿cómo se ve reflejada en el día a día para un doctor, para un paciente? ¿En qué les beneficia esto que hace parte de tu sistema? Nuevamente volvemos a que nos atendemos en diferentes lugares, ¿no? Si me duele, si tengo una gripa y es algo sencillo, pues me voy a la farmacia porque todos lo hacemos y eso es un hecho, ¿no? Y lo gracioso es que no atiende a niveles socioeconómicos. Eso lo hace una persona que vive en Polanco, igual que lo hace una persona que vive en Iztapalapa. Es el mismo Sí, sin comportamiento. duda. Pero el problema es que te atiendes en tantos lugares diferentes para cosas diferentes. Por ejemplo, vas al dentista y pues el dentista no tiene nada que ver con lo que te pasó en la farmacia o en el hospital. O al menos eso parecería. Pero toda esta información que se recaba en diferentes lugares conforma parte de tu historial clínico. Y es increíblemente valioso poder tener toda esta información concentrada, porque incluso temas, cardiopatías, pueden nacer de un problema en una muela. Pero cuando no tienen los datos juntos en un mismo lugar, pues esa correlación jamás se da. Entonces, este tema de interoperar va más allá de la eficiencia de los datos, porque la eficiencia de los datos no significa otra cosa que tener toda esta historia de una persona Sí, en un mismo lugar y poder tener viendo. una línea de tiempo trazable, en donde podamos decir, ahorita le duele el estómago y a lo mejor lo vamos a operar del apéndice, y no es solo porque sí o porque tuvo mala suerte o por un tema genético. Es porque a través del tiempo ya venía enfermándose del estómago, luego refirió que tenía un dolor en el talón,
sus estudios ya mostraban que tenía estos valores elevados, etcétera. Pero solamente lo podemos saber cuando concentramos toda esta información. Y para poder concentrarla, no hay otra manera que interoperar estos datos, poder intercambiarlos entre todas estas instituciones y llevarlos, digamos que a un órgano centralizado, que es el historial clínico de un paciente. Sí, y estás entonces generando este layer de datos de cada paciente, perdón. Y veo aquí un problema gigantesco, ¿no? Creo y me encantaría ver cómo lo estás atacando. Tú lo acabas de decir. El problema aquí es que no todos nos vamos y nos checamos con el mismo doctor y hay una cantidad de N hospitales, doctores que tienen sus propios consultorios. ¿Cómo haces que este layer de traducción, que en este caso es tu plataforma, sea consumido o visto por estos doctores? Porque creo que entre más gigante haces la red, más valor tienes, ¿no? Como layer. ¿Cómo atacas ese problema? Lo hemos atacado de diferentes formas a lo largo del tiempo y nos hemos vuelto eficientes, ¿no? Hoy todavía estamos descubriendo cómo llegar a la máxima eficiencia, porque comenzamos creciendo en instituciones y entonces vas y tocas la puerta, pero es un crecimiento muy lento y esta red crece muy lento, porque más o menos, para que te des una idea, este tipo de instituciones se tarda entre 3 y hasta 12 meses en tomar una decisión, ¿no? Dependiendo del tamaño. Entonces, Full B2B. es el B2B, sí. B2B, exactamente. Y nos dimos cuenta que era una forma bien difícil y que podíamos interoperar únicamente entre los clientes B2B que tuviéramos de nuestra red. Y nos seguíamos perdiendo de mucha información que estaba por ahí. Luego entonces empezamos a hacer partnerships con otras empresas que ya tuvieran penetración en estos mercados y empezar a integrar, ¿no? Oye, a lo mejor hay muchos historiales privados en el mercado, ¿no? Entonces empezamos a hacer integraciones y partnerships con ellos de tal forma que la captación de estos pacientes y estos centros médicos fuera mucho más sencilla. Y aunque nosotros no fuéramos, digamos que este ente que estuviera dándoles el servicio directamente a los hospitales, si éramos una parte que concentraba esta información. Entonces ahí poco a poco la plataforma fue migrando a algo que hoy llamamos infraestructura. Dijimos, bueno, para poder dar este servicio a mayor número de personas, pues es mucho más fácil renunciar a ser la cara o el front o este protagonista y a operar, digamos que en las sombras, en el backend, ¿no? Y ahí es donde empecemos a tener mucha mayor penetración. Posteriormente, también descubrimos que podíamos hacer alianzas con grandes consultoras que ya tenían estos clientes, ¿no? Que tienen clientes gigantescos y que para ellos era muy fácil hacer algo que se conoce como upselling, ¿no? Que es vender un adicional sobre lo que ya vendieron, crecer la Sí, sí, compra sí. de este cliente. Sobre todo porque ya tienen la confianza de ellos, ¿no? Entonces, ahí también atacamos. Y luego pasó que dentro de todo esto empecé a ser muy visible, me empezaron a dar espacios en foros de salud, desde los menos conocidos hasta los más conocidos a nivel internacional. Y eso me lleva a que me den el honor de participar de diferentes asociaciones que se dedican justamente a hacer este tema de interoperabilidad. Eh, y ahí es donde empieza a explotar la cosa porque me empiezo a reunir con gente de ciencia, con gente que llevaba décadas hablando de esto, ¿no? Y haciendo esto. Y empezamos a formar un grupito de gente experta en la que yo era el menos, y sigo siendo el menos experto de los expertos, pero tenía la oportunidad de estar ahí. Y empiezan a surgir ideas bien interesantes y empezamos a compartir y empiezo a ver el valor de la colaboración, ¿no? Porque una de las cosas que yo tenía erróneas también era que yo veía todo como una competencia. Y no podría estar más equivocado porque crecer no se trata de competir, se trata de colaborar. Más en los grandes problemas de la humanidad como lo es la salud de las personas.
Y es gracias a toda esta gente maravillosa que el científico, al menos desde mi perspectiva, es la persona más compartida que te puedes imaginar, porque siempre están dispuestos a compartir conocimiento, ¿no? Lo que buscan es avanzar. Que empiezo a tener esta visión y empiezo a conocer a nivel técnico cosas más finas, ¿no? Y empezamos a hacer que esta capa de infraestructura fuera cada vez más y más profunda, digamos que se viera cada vez menos. Y empezaron a consumirla como hoy consumimos los servicios de AWS o los servicios de GCP o esta infraestructura sobre la que se montan todas las aplicaciones que hoy utilizamos, Rappi, Uber, etcétera, pues todo está montado sobre infraestructura que estos Big Tech tienen para que tú montes tus servicios sobre ella y empezamos a convertir el producto en eso. Ahí es donde empezamos a tener una mayor penetración en el mercado y aunque hoy hemos logrado una penetración cada vez mayor, el reto es tan grande y la información está tan dispersa que yo creo que todavía nos faltan un par de años para que podamos consolidar pues toda esta información y verdaderamente sacarle el provecho a esta red y darle a los pacientes la oportunidad de tener en su mano el poder de su historia clínica y que su historia clínica verdaderamente les sirva a ellos, que los acompañe para que puedan tener un mejor tratamiento, para que puedan tener un diagnóstico más temprano. Y estoy totalmente de acuerdo en esto. De hecho, el otro día leía un post que ponías y hablabas justo de cómo la interoperabilidad no debe ser como un proyecto eterno, sino como una red, ¿no? Que está operando eh, en tiempo real. Y justo esa es o sea, cómo debe, o sea, ¿tú qué piensas sobre cómo debería de funcionar en la práctica, ¿no? ¿Dónde entran los esfuerzos del sector público, del sector privado y de los diferentes entes para que esto pueda ser una realidad? Primero tiene que ver con voluntades, ¿no? Yo sé que la respuesta tal vez se espera que sea diferente, pero tiene que ver con voluntad. Porque la información está. Por ley, todo el sector salud está obligado a guardar cualquier interacción que tenga con un paciente durante 5 años. La información la tenemos, pero no existe la voluntad de soltarla, porque desafortunadamente malentendemos los conceptos que están en la ley, dueño y custodio, ¿no? Entonces, la voluntad de, primero, de hacer lo correcto, que es justo cumplir con la ley y darle al dueño de la información su información. Segundo, quitarse esta idea, porque el custodio se cree dueño, y siempre les digo que es como el banco. Tú eres dueño de tu dinero y lo depositas en el banco y en ese momento el banco se convierte en custodio de tu dinero. Pero no por eso es dueño de tu dinero, el dinero sigue siendo tuyo. Desafortunadamente hoy en nuestro sistema de salud, el custodio se cree dueño. Y entonces cuando vas y pides tu historial médico, pues nadie te lo quiere dar, ¿no? Y te piden ahí una serie de cosas, que hagas una carta y un requerimiento legal, y la gente se termina fastidiando y no lo hace. Entonces es un tema primero de voluntad y de entender quién es el verdadero dueño de la información y obrar conforme a eso. Y segundo, que también las personas entiendan el beneficio de esto, porque muchas veces como pacientes no comprendemos un sistema de salud que en realidad es muy complejo, como lo decías, ¿no? Entre lo público y lo privado, no entendemos muy bien cómo funciona y creemos que funcionan distinto, pero en realidad funcionan de una manera completamente similar. Entonces, la primera base es tener este entendimiento y la voluntad de soltar esta información. Y es absurdo no tenerla, ¿no? Porque en función de la información que tú provees al sistema, a la red, entonces la red también te provee de información. Entonces, cada vez que tú compartes información, al final también traes las retribuciones que tú también vas a tener esa información de vuelta. Porque todo se trata de esto que hablamos en muchos foros, de poner al paciente en el centro. Cuando tienes al paciente en el centro, pues la información del paciente viaja con el paciente y entonces en cada institución a la que va el paciente, Claro.
va soltando información y va nutriendo las bases de datos de cada uno de los actores que va tocando la vida del paciente. Dijiste varios términos, ¿no? Dijiste voluntades, dijiste colaboración, ¿no? Ahora sí cuéntanos qué es Open Health y por qué estos dos términos están totalmente relacionados a, a Open Health. Sí, Open Health es una coalición que hicimos entre diferentes asociaciones llamadas estándares. Hay estándares de interoperabilidad, son como lenguajes para llamar a las cosas de una forma única y cada uno juega un papel. Hay unos como SNOMED que juegan el papel de traducir todos estos términos y tener un numerito que identifique cada uno de estos términos, que es como tener un idioma universal que todos entendemos. Luego tenemos a los estándares que recopilan información de estudios de sangre, como lo es LOINC, y los que recopilan información o traducen información de las imágenes, radiografías, tomografías, ecografías, etcétera, que es DICOM, por ejemplo. Luego tenemos los que ven todo el tema de medicamentos, que uno de los más grandes y fuertes es GS1. Y por último, tenemos a los transportadores de la información, que es HL7, ¿no? Cosas que el público no nos va a entender, pero vamos a poner un ejemplo. Todos estos son los componentes para hacer una carta que cualquiera pueda leer. Entonces, gracias a los de semántica, nos permite tener una carta que cualquiera que la lea la va a entender, un mismo idioma. Luego está el sobre en donde metemos esta carta y en donde ponemos la estampilla y dice de Francisco González para Jorge Soto. Entregar en la dirección Avenida 123, número 456, ¿no? Y entonces llega la carta. Esos son los estándares, son diferentes componentes para que una carta llegue a su destino y que una vez que recibas la carta, la puedas leer, porque si yo escribí en chino y tú hablas español, pues qué bueno que te llegó la carta, pero pues ahora cómo la haces para leerla, ¿no? Entonces, estos diferentes actores estaban viéndose como competencia. Y en una serie de reuniones que tuvimos por mera casualidad, llegamos a unas pláticas y dijimos, es que estamos equivocados, no somos competencia, somos partes diferentes de esta carta, de este rompecabezas, cada uno cumple su función. Y en esta suma de voluntades decidimos juntarnos para hacer una coalición. Mi papel, además de representar a uno de estos estándares, fue crear lo que ahora es Cloud, para hacer como de traductor único entre todos ellos, de orquestador, entre dónde entra cada uno, en qué parte de la información del historial médico, para que cumpla su función y al final tengamos una carta que se lee en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo. Y eso fue Open Health, esta suma de voluntades tanto de entes públicos, organizaciones sin fines de lucro y privados, para hacer una sola cosa: mejorar la salud de las personas a través de poder consolidar la información de su historial y que estuviera disponible para cualquier profesional de la salud que atendiera a un paciente. Francisco, y quiero encaminar un poco la conversación, ya estos últimos minutos que tenemos contigo, para tocar algo que durante la conversación has mencionado, que es encontrarte con personas que en ciertos momentos de tu vida fungieron como mentores, ¿no? Y que gracias a ellos, de alguna manera, te permitieron conocer y entender, pues tal cual, vaya la redundancia, términos o conocimiento que de alguna manera no entendías antes. Hoy, tu rol ya no solamente es el de emprendedor, sino que además has tenido oportunidad de estar como mentor en Prelatam, en TrepCam, y ahora con un rol también diferente como inversionista. ¿Cómo ha sido ese cambio?
¿Y qué te impulsó a encaminarte justo en esa línea? El agradecimiento. Yo soy una persona muy afortunada en la vida. Me he encontrado con gente muy buena, porque así como hay gente buena, hay gente no tan buena. Y yo he tenido la fortuna de que siempre, siempre me he encontrado con gente buena. Eh, Algo hice en mi vida pasada muy bueno que así fue, ¿no? Y yo siempre he tenido una pregunta desde muy chico, ¿no? ¿Cómo le hago para llegar más lejos, ¿no? Cada vez que veía a alguien que era el que sobresalía dentro del círculo social o el círculo al que yo tenía acceso, yo decía, bueno, y debe haber algo más. Y siempre salía esa persona que destacaba entre ese grupo y me decía, sí, sí, hay algo más y yo te voy a enseñar. ¿Por qué? Porque me caíste bien, ¿no? Básicamente, porque soy buena persona. Y era como, siempre ha sido como si me tomaran de mi manita y me han llevado a eso. Y cada vez que llegan a su límite y me vuelvo a hacer esta pregunta de, ¿debe de haber algo más? Siempre llega esta nueva persona que dice, sí, hay algo más y yo te voy a enseñar dónde está y te voy a enseñar cómo se hace. Y me he sentido tan agradecido por esas tantas oportunidades que me han dado tantas diferentes personas, que cuando tuve la oportunidad y se me puso la oportunidad enfrente de ahora retribuirlo, de enseñar a otros, de ahora ser yo esta persona que los lleve de la manita, en automático la respuesta fue sí. Claro que sí. Me siento en deuda con tanta gente que esto es como la película Cadenas de Favores, ¿no? Sé que no se lo puedo devolver a la misma persona, pero sé que sí se lo puedo dar a una nueva persona, a una persona que lo necesita, a una persona que está buscando hacer un bien para la sociedad, que está tratando de resolver un problema, que está buscando emprender y encontrar su camino. Y cuando me ofrecen esto dije, claro que sí, y empiezo como mentor, empiezo a regalar de mi tiempo para ayudar a otros francisquitos que estaban igual de perdidos que yo, ¿no? Y que seguramente también estaban haciendo sus dibujos en hojas blancas con un montón de plumones o con lo que se encontraron en el camino. Y empezó una historia bien bonita de poder ayudar a otros. Y posteriormente, con el crecimiento del negocio y los beneficios que esto trae, también tuve la oportunidad de poder invertir en otros. Y aunque no soy el más activo de los inversionistas y de los más importantes, sí he podido apoyar emprendedores en ideas que creo que pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas y mejorar una forma de hacer las cosas que genera bienestar para los individuos. Entonces, básicamente lo que me ha impulsado ha sido este agradecimiento y que siento que tengo una deuda muy grande con muchas personas y mi forma de pagarla es eso, ayudando a otros, ¿no? Dando lo que en algún momento también me dieron. Oye, Francisco, y para que nuestra audiencia entienda a qué le estás invirtiendo, ¿nos puedes decir en qué está tu tesis? ¿A qué has ayudado? Yo creo que volvemos al inicio de la plática. Invierto en personas. No invierto tanto en negocios, invierto en personas. Me gusta conocer a los emprendedores, eh, saber por qué lo hacen, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay emprendedores que lo que buscan es ser el próximo unicornio y hacer $1,000,000,000 y volverse ricos y la fama y todo esto. Y no digo que esté mal, creo que eso también es un gran impulso para muchos, pero me mueve mucho más conocer el propósito que tienen otro tipo de emprendedores, ¿no? Que cuando están buscando resolver un problema que duele, cuando ellos mismos han vivido el problema, cuando les ha dolido tanto que han tenido que resolver su propio problema porque nadie más se lo resolvió, cuando encuentro a esas personas sinceras que verdaderamente tienen las ganas de cambiar, literal, de cambiar el mundo, de decir, esto se hacía de esta forma y a partir de ahora ya no es más así. Esta es la nueva forma de hacerlo, ¿no? Ahí es donde quiero poner mi dinero, eh, en donde quiero apoyar ese espíritu emprendedor y sobre todo ese propósito, el propósito de generar un cambio verdadero en la sociedad. Fuera de eso, el rubro, digamos que me es un poco agnóstico, desde temas de Súper. finanzas hasta temas de salud, que me encanta.
estoy dispuesto a apoyar siempre y cuando hay un propósito real y latente en la persona. A mí es lo que me enamora. Y a veces va a salir y a veces no, pero siempre que hay un propósito, ahí voy a estar. Eres un romántico, Frank. Soy un romántico. Respondiendo a tu pregunta de justamente por qué cambiamos de Wicker a Clau, que ahorita que me acordé, para mí fue una declaración de amor. Durante todo este tiempo yo tuve una pareja, hoy ya no estamos más juntos, pero la verdad es que fue una persona que me apoyó muchísimo, que me soportó muchísimo, ¿no? También. Y cuando esto empezó a tener frutos, justamente, y cuando empieza a cambiar, pues, la forma en la que hacíamos el negocio, le pongo su nombre y ella se llama Claudia, entonces lo pongo Clau porque en inglés, bueno, traducido al español significa asistente clínico de lenguaje unificado, que es básicamente la definición de interoperabilidad. Entonces, sí, en efecto, soy un romántico. Increíble. Oye, Francisco, pues para cerrar y siempre hacemos una última pregunta a todos nuestros invitados. ¿Cuál es tu momento irreversible? Cuando quiebro la primera startup y empiezo y saco el aprendizaje de cómo se hace tecnología y el impacto que podía tener. Ahí ya no había vuelta atrás. Una vez que ya sabía cómo se hacía, ya no podía volver. Yo ya no podía aplicar a un trabajo y ir de 8 a 6 sin tener un impacto real. Me di cuenta que ese era el camino para impactar a masas porque empezaba a ver, ya sabes que podías llegar a millones de usuarios y todo esto. Y ahí ya no hubo vuelta atrás. Aún después de ese fracaso, ya nada fue igual. Una vez que entendí lo que era hacer tecnología, yo sabía que estaba condenado, ¿no? A seguir por ese camino, a volver a intentarlo. Ese fue el momento. Es una droga. Sí, es que generar impacto es una droga. Cuando Sí. ves que la vida de las personas mejora, no hay nada más adictivo que eso. Cuando sabes que lo que tú haces va más allá de lo que te pueden pagar por ello, cuando ves que el status quo cambia, Claro. es adictivo, es altamente adictivo. Ya no puedes volver atrás. Me encanta. Pues Francisco, Excelente. muchísimas gracias. La pasamos espectacular. Espero que hayas disfrutado de esta sesión y pues nada, que este negocio, que Clau siga creciendo y que la interoperabilidad sea una red totalmente conectada en los próximos años. Muchísimas Ojalá que gracias, sí, Fran. y gracias a ustedes por la invitación y por esta conversación. Y bueno, ojalá y esto les sirva a algún otro emprendedor que pueda ver este podcast y que se siente inspirado y que básicamente aprendan mis errores, ¿no? Y que sepan que eso, que como lo dice su podcast, a veces lo irreversible viene de un fracaso. En mi caso lo fue así, y que fracasar una vez no significa que fracasaste para siempre. Significa que Claro. fracasaste una vez. Eso es todo. Total, total. Muchas gracias, Frank. Mil gracias. No, gracias a ustedes. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.